Como siguiente paso, después de haber efectuado el cableado y conectado de cada uno de los elementos que tenemos en nuestros circuitos de fuerza monofásicos de 240 voltios, vamos a pasar a hacer una revisión general y un seguimiento de ruta de cada uno de los cables para identificar que están correctamente conectados y poder así energizar y realizar una prueba real de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, en nuestra primer caja octogonal nosotros vemos que tenemos los tres conductores disponibles en nuestra fuente, uno de color negro que es la línea viva 1, el rojo que es la línea viva número 2 y el blanco que es la neutra. El negro, que es la línea viva número 1, está cableado hacia mi primer tomacorriente monofásico de 240 voltios y, si ustedes pueden observar, está conectado al borne de la primera fase, ¿verdad? De igual forma, el empalme de color rojo que trae la línea viva número 2 viene a dar a nuestra primer caja rectangular, en donde vemos que está conectado al punto de conexión de la segunda fase, y el conductor de color blanco que está conectado al borne plateado, que es de la neutra, corresponde exactamente al empalme que nosotros tenemos en la fuente de la neutral. Entonces podemos identificar que nuestro primer tomacorriente, tal y como ustedes lo ven acá, está conectado de manera correcta. De igual forma, pasamos a nuestro segundo tomacorriente y vemos que en él también se disponen los cableados correspondientes de la línea, color negro, el rojo, que es la línea viva número 2, y la neutra. Estos conductores discurren en la segunda caja octogonal y vienen a terminar a nuestro tomacorriente monofásico de 240 voltios. Vemos que la línea viva está conectado en el borne de la línea viva número 1. El conductor de color rojo viene a dar al borne que corresponde a la fase número 2 o a la línea viva número 2, y el conductor de color blanco, que es la neutra, corresponde al punto de conexión de neutra, ¿verdad? Después de haber hecho esta revisión general e identificado que los puntos de conexión eléctrica de nuestros conductores respecto a nuestro diagrama de conexión corresponden de manera correcta, vamos a pasar a realizar una medición eléctrica. En esta ocasión vamos a utilizar nuestro multímetro convencional, ¿verdad? Vamos a situarlo en un lugar muy específico para tener en cuenta las mediciones, y según la disposición que nosotros tenemos para efectuar una medición, sabemos que la terminal de color negra del multímetro lo colocamos en el punto común y la terminal de color roja para medir tensión. Seleccionamos la escala. En esta ocasión nosotros sabemos de que vamos a medir arriba de los 200 voltios y vemos aquí la escala que está en 500 voltios de corriente alterna y le damos a encender. Hay una variante con mi multímetro, con este que tengo acá. Este solo me va a permitir medir a máximo 200 voltios, por lo que únicamente voy a medir en esta ocasión tensión de fase, o sea, la tensión que hay entre la fase 1 y la neutra y la fase 2 y la neutra. Pero no voy a poder medir tensión entre la línea 1 y la línea 2, puesto que el multímetro tiene una pequeña falla que no me permite medir hasta ese rango de tensión. Entonces yo lo puedo colocar aquí en 500 y sí me va a percatar los 120 voltios de cada fase, pero ya no me va a medir arriba de los 200 voltios debido a un fallo que tiene de manera interna. Pero eso no es ningún inconveniente para medir la tensión de fase, ¿verdad? Entonces voy a tomar mi primer multímetro, mi primer tomacorriente, perdón, y con mucho cuidado voy a medir en la primera fase y la neutra, tal y como ustedes pueden ver acá. Voy a colocar cualquier borne en la primera fase y el segundo borne en la neutral. Y tal y como ustedes pueden ver en mi multímetro, me marca un valor que va, permítanme un momentito, un valor en tensión que oscila en aproximadamente en los 115, 120 voltios, ¿verdad? Ese es en la fase 1 y la neutra, tal y como ustedes pueden observarlo ahí. Y si yo mido entre la fase 2 y la neutra, de igual forma tengo una tensión aproximada entre los 120 y 119 voltios, tal y como ustedes pueden observarlo acá. Miren, estoy midiendo entre la fase 2 y la neutra y mi medición está entre los 120 voltios. De igual forma, si vuelvo a medir entre la 1 y la neutra, tengo un valor oscilante entre los 120 voltios. Esto es en mi primer tomacorriente. Después de haber efectuado la medición en mi primer tomacorriente, voy a medir en el segundo. Con mucho cuidado, voy a medir entre la fase 2 y la neutra. Y puedo observar que tengo también un valor entre los 120 voltios, tal y como ustedes pueden observarlo ahí. Y si yo logro medir acá en la fase 1
y la neutra. Permítanme, solo coloco muy bien el medidor, fase 1 y la neutra, ¿verdad? Nuevamente tengo un valor entre los 117 voltios. O sea, hay una pequeña variante en caída de tensión, pero no es alarmante, puesto que sí podemos ver los valores de tensión en nuestros tomacorrientes, ¿verdad? De igual forma, en el momento en el que nosotros armemos nuestro circuito de fuerza, 220 voltios monofásico, vamos a identificar cada uno de los puntos de medición acorde al circuito que estamos trabajando.